¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para complementar un poquito la charlita de ayer, dado que no encontraba esta unidad. Y recuerdo ahora bien por qué, porque la puse debajo de varias 916. Esta es la última unidad que compré de la marca Rain, porque verdaderamente me dio vergüenza al nivel de calidad que llegó. No les digo que es comparable a una Silver Shadow, pero créanme que si me pongo a buscar, tengo llaves combinadas de la década del 90, de esas combinadas feas que bueno, se veían blandas, si bien para un uso jovista, pero jovista propiamente dicho, funcionaban. Bueno, los conocedores y por qué no, seguidores de la marca Rain, yo he tenido el tablero compuesto por unidades Rain como primera unidad e incluso, mejor dicho, he tenido y los tengo todavía, pero ya no los uso, tubos con sus correspondientes manijas, adaptadores, mango de fuerza, todo de la marca Rain. Las llaves no les digo que era la Craftsman querida y conocida por todos, pero su anatomía, su ergonomía, daba la impresión de que se parecía bastante. Bueno, nada, encontré la unidad Rain 916 que había hablado ayer. Observen que ya ni siquiera tiene fundido en su cuerpo, en su ergonomía, para no decir siempre lo mismo, ya ni siquiera lo tiene fundido el nombre, ni siquiera punzonado como fue en otra época. Ahora lo tiene pintado, porque esto no está ni siquiera con láser. Llave de las más genéricas que hay, bueno, Cromo Vanadio, Chrome Vanadium se deja ver, 916. Esta llave, créanme, no tiene uso, la compré porque bueno, vieron que uno va, hace un trabajo, va a la ferretería y se quiere hacer un regalito. Bueno, ¿tenés una llave de 916? Sí, ¿qué marca? Rain, genial. Cuando me la dio, ya era tarde para arrepentirse, así que bueno, la tengo. Habría que probarla, pero ya les digo que esto así y que se llame Rain, a mí particularmente no me gusta. Pero bueno, si hay que usarla, se usará y se verá hasta dónde aguanta. La verdad, esta fue la última unidad que compré e incluso vi en la ferretería que todo el juego que tenía para vender era de esta misma calidad. Si bien es una llave prolija, está prolija, no tiene excesos en sus aristas, eso es muy común en herramientas de la calidad, por ejemplo, de Silver Shadow, bueno, alguna genérica no fiel, no de buena calidad, pero bueno, esta si bien tiene detalles de buena estética, créanme que pesa la mitad que una Rain de la buena época, e intuyo, a ojo de buen cubero, que resiste la mitad que una Rain de la buena época. Les mando un saludo.